¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos al curso de contabilidad bancaria. En esta oportunidad vamos a iniciar un tema nuevo después de estar concluyendo lo que es la moneda extranjera. Fue un tema que nos llevó un par de semanas y que fue bastante interesante. La verdad, considero que sí fue de suma importancia y espero haya sido de su agrado el tema de moneda extranjera. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de encaje bancario. Un tema súper importante, un tema que le hace bastante realce a cómo es que el banco puede controlar la fluctuación de efectivo, cómo es que los bancos del sistema no se quedan sin dinero, ¿verdad? Un día que supongamos todos llegaron a retirar su dinero. Podemos incluso mencionar algunos casos como históricos, como el último, que ya no es tan reciente, pues, pero, y no sé si ustedes lo llegaron a conocer, que fue el caso Bancafé, el Banco del Café hace algunos años, que tuvo una pequeña diferencia en su encaje bancario y por lo tanto se tuvo que declarar en falta de liquidez y por lo tanto en quiebra. ¿Y cómo es que esto se resolvió a nivel legal, verdad? Con base en decretos leyes. Entonces, bueno, iniciemos ya con nuestro tema de encaje bancario. Nuestra agenda para el día de hoy será la siguiente. Como yo les he dicho siempre, copien agenda porque es muy importante tener cuál va a ser el orden de nuestra clase, considerando que en ocasiones hay algunos temas, como por ejemplo el tema de moneda extranjera que acabamos de terminar, que trasciende varias semanas. Entonces es importante que copien la agenda para que sepamos en qué parte o en qué sección de la clase o del tema nos encontramos día a día y semana a semana. Nuestra agenda se llamará Encaje Bancario Teoría, ¿sí? Porque, como les decía, vamos a estar adelantando lo que es la parte teórica. Pues básicamente vamos a estar iniciando con lo que es encaje bancario. Vamos a ver lo que son funciones del encaje bancario y el porcentaje. Punto muy importante porque el encaje bancario trabaja de acuerdo a porcentajes establecidos por todo el sistema financiero, especialmente por aquella cabeza del sistema financiero que es la Junta Monetaria, el corazón del Banco de Guatemala y todos los demás, todas las demás instituciones como la Superintendencia de Bancos también, que intervienen dentro de la dirección del sistema financiero regular. La base del cálculo, y es que aquí ya nos vamos a ir adentrando un poquito más en la parte teórica, en la parte práctica. Para la base del cálculo vamos a requerir lo que es algunos encajes, porque existen dos tipos de encaje: el encaje legal, o también conocido como encaje requerido, y el encaje real, ¿sí? Entonces hay uno legal y hay uno real. Entonces se llaman encaje requerido y encaje computable. Vamos a estar visualizando los dos. Quizá por acá vayamos iniciando ya con una pequeña tarea, o dentro de una hoja de trabajo, más bien dicho, está precisamente la estructura de este encaje requerido y de este encaje computable que yo espero poderles proporcionar el día de hoy para que ustedes pues empiecen, ¿verdad? Empiecen a trabajar en esto. Y vamos con los ejemplos, ¿verdad? El ejemplo ahí. Posición del encaje, esto es bastante importante porque el encaje bancario, bueno, alguno quizá tendrá la idea de encaje, por ejemplo, aquel que se le coloca en las orillas, no sé, algún mantelito, alguna tela que vaya a cubrir algo para adornar. Pues no, el encaje no es precisamente eso. Cuando hablamos de encaje bancario, es precisamente como un cuadre, como una cantidad que debemos de conservar de efectivo, ¿verdad? Para salvaguardar, pues, el bien más importante que tienen los bancos, que es el dinero depositado en confianza por parte de cada uno de nuestros cuentavientes. Entonces, vamos a ver cuál es la posición del encaje. La posición del encaje, cabe mencionar acá que también se da de forma diaria. Entonces, los bancos van a tener hasta cierto punto un tipo de récord, si lo quieren ver así, un récord en lo que es el encaje diario, y así un récord en encaje semanal, y el más importante, un récord en encaje mensual, que es donde ya se puede determinar o bien se puede tratar de concretar cuál es la situación real del banco, ¿sí? Mensualmente. Entonces, hay ciertos parámetros que hay que cumplir en donde uno dice, bueno, el banco sí tiene liquidez.
el banco no tiene liquidez, el banco tiene un problema. Entonces hay que corregir y si no, pues ahí está la Junta Monetaria para aplicar las normativas ley. Muy bien. La posición diaria, como les decía, posición mensual y los límites a la frecuencia y a la intensidad de las deficiencias de encaje. Sí, precisamente lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Hay ciertos límites. Cuando hablamos de límites es como el tope, no es como hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí podemos llegar con esto. Límites a la frecuencia, ojo, límites a la repetición, ¿sí? A esa repetición constante y a la intensidad, o sea, qué tan grande es, pero ¿de qué estamos hablando? De deficiencias de encaje. La deficiencia de encaje es precisamente esa falta de liquidez. Entonces aquí en esta parte teórica lo que vamos a estar visualizando van a ser esos límites en las repeticiones o ese punto máximo para repetir y para verificar el monto de esas deficiencias, de esos ajustes o de esos encajes que han estado malos, de esa mala administración o de esa mala aplicación del flujo de efectivo. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con eso, ¿sí? Muy bien, esta sería nuestra agenda entonces, ¿sí? Terminemos de copiarla, por favor. Voy a dar un minutito acá en lo que yo voy preparando mi asistente. Muy bien, continuemos entonces, jóvenes, por favor, con nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar entonces con lo que es la definición de encaje bancario y qué mejor que hacer mención del decreto 16-2002, que no es una ley que desconozcamos, sobre todo en el caso de bancario, ¿verdad? Porque es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Recuérdense que las leyes, sobre todo las leyes financieras o del sistema financiero regulado, el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, estas vienen en orden, vienen 16, 17, 18, en el decretos 16, 2002, 17, 2002 y 18, 2002, ¿verdad? Entonces, esto lo vimos en un inicio del curso en una primera unidad, entonces yo creo que está bastante sencillo de recordar. Específicamente el artículo 43 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que es el decreto 16-2002, menciona lo siguiente. Textualmente dice así. Y para esto vamos a pedirle de favor a la señorita Astrid Girón que nos pueda tomar lectura de este artículo 43, por favor. Astrid, no sé si nos puede apoyar aquí. Buenos días, profe. Buenos días, Astrid. Artículo 43 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, decreto 16-2002. El encaje bancario es un porcentaje de la totalidad de los depósitos en moneda nacional y extranjera que cada banco del sistema debe mantener constantemente en forma de depósito de inmediata exigibilidad en el Banco de Guatemala, así como en fondos en efectivo en las cajas de los bancos y cuando las circunstancias lo ameriten, en inversiones líquidas en títulos, documento o valores nacional o extranjeros. Gracias, Astrid, muy amable por la lectura. Entonces, jóvenes, ojo aquí es bien claro, pero vamos a ir punto a punto con esto, ¿sí? Con respecto al encaje bancario, ahí está la clave, miren, y vamos a tratar de subrayarlo. ¿Qué es el encaje bancario? Pueda que sea una pregunta de examen. ¿Qué es el encaje bancario? Es un porcentaje. Ese es el encaje bancario. Obviamente, para aplicar este porcentaje, se debe de hacer ciertos cálculos para determinar, como quien dice, la base imponible, ¿sí? Del cálculo del encaje bancario. Entonces, es un porcentaje de la totalidad de los depósitos, ojo aquí, ¿sí? ¿Un porcentaje de qué? De los depósitos. Ojo, porque estamos manejando depósitos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. O sea que va a ser un porcentaje aplicado tanto a los quetzales que tenga el banco, así como a cualquier divisa que tenga también el banco. Dólares estadounidenses, canadienses, euros, lempiras, cualquier tipo de divisa, pues también debe incluirse dentro del porcentaje sobre la totalidad de los depósitos. Por eso es importante el tema que acabamos de terminar de ver antes de iniciar con el encaje bancario, porque ustedes hoy por hoy ya saben, como decimos así coloquialmente, el teje y maneje de la moneda extranjera o de las divisas, ¿verdad? En el subgrupo de moneda extranjera con el número 6 en la cuarta posición. Esto ustedes ya lo saben, gracias a Dios.
Entonces, el encaje bancario recae no solamente sobre los quetzales o los depósitos en moneda nacional, sino que también recae sobre esos depósitos en moneda extranjera con cualquier divisa que se tenga, que cada banco del sistema debe mantener constantemente, ¿sí? Entonces, es un porcentaje sobre los depósitos en moneda nacional y extranjera, ojo, que deben de mantenerse constantemente en, vamos a colocar esto, mantener en forma de depósito, y miren esto, aquí está otra parte muy importante, de depósito de inmediata exigibilidad en el Banco de Guatemala. Miren aquí lo importante, ahí se recuerdan de ir subrayando ideas principales, por favor, ¿sí? Entonces vean, quedamos con que es un porcentaje sobre la totalidad de los depósitos, tanto en quetzales como en cualquier tipo de divisa que tenga el banco, y que debe de mantenerse en calidad de depósito, y cuando hablamos de inmediata exigibilidad, hacemos referencia a que en cualquier momento los bancos pueden exigir el retiro del fondo sobre los depósitos que tienen, ¿ya? Ahora, ¿a quién le van a exigir el retiro o a quién le van a exigir la liquidez depositada? Pues se lo van a pedir al Banco de Guatemala. Eso quiere decir que todos los bancos del sistema, ¿sí?, nacionales y extranjeros, por ser parte del sistema regulado guatemalteco, deben de aplicar un porcentaje sobre los depósitos que recibieron hoy, tanto en quetzales como en divisas, y mandarlo al Banco de Guatemala en calidad de depósito de inmediata exigibilidad. ¿Ya? Todos los días. Todos los días, entonces, si hoy recibimos, por ejemplo, 100 quetzales, sobre esos 100 quetzales hay un porcentaje que se lo voy a mandar al Banco de Guatemala, ¿sí?, en calidad de que él me va a estar como custodiando ese porcentaje, ¿sí? Y en cualquier momento yo puedo venir y exigirle que me devuelva o bien que me pague ese depósito, que me haga efectivo lo que yo le he enviado de encaje bancario. Así como en fondos en efectivo en cajas de los bancos, y cuando las circunstancias lo ameriten, en inversiones líquidas, en títulos o documentos de valores nacionales o extranjeros. Entonces, ojo ahí con eso, ¿verdad? También hay otras formas que son las que mencionamos aquí, subrayamos aquí, ¿verdad? Cuando la circunstancia lo amerite, cuando, por ejemplo, no pudiera hacerse el traslado y el depósito en la cuenta de depósito de inmediata exigibilidad en el Banco de Guatemala, pues entonces se pueden generar este tipo de encaje a través de inversiones líquidas en títulos, documentos o valores, tanto nacionales como extranjeros. No es recomendable, porque la primera instancia en primera instancia sería depositarlos en el Banco de Guatemala en calidad de depósito de inmediata exigibilidad, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna duda? Manita arriba, por favor, los que ya hayamos terminado este apartado, ¿sí? Manita arriba, tenemos a 6. No les digo, pues, algunos de plano se desvelaron, trasnocharon. Entonces, manita arriba, por favor, los que ya terminaron para poder avanzar, ¿sí? Tenemos 6, entonces con 3 que tengamos podemos avanzar, ¿sí? 2, un par de manitas más, por favor. 3, una manita más nomás para hacer el 50 más 1. Si hay alguna duda, también me pueden decir, ¿sí? Aunque estamos iniciando a desarrollar el tema, ¿no? Entonces, por ahí pueda que se resuelva la duda. Muy bien, gracias Mariela, Astrid, Briseida, Jocelyn y Cintia. Podemos bajar la manita entonces, gracias, muy amable. Bueno, voy a borrar mis dibujos y continuemos con nuestra clase. Sigamos hablando de encaje bancario, ¿sí? Les voy a colocar aquí todo para que ustedes puedan colocarlo, y en eso yo voy a pasar asistencia, ¿verdad? Entonces voy a suspender un momento de grabación nuevamente. Muy bien, ahora sí, ya de vuelta, debemos de verificar qué operaciones o qué actividades son las que están sujetas a este encaje bancario. Pues ya sabemos de antemano con la lectura del artículo 43 que leyó Astrid,
nos pudimos dar cuenta que son los depósitos, tanto en moneda nacional como extranjeros. Entonces, de entradita, las actividades o las operaciones que realizan los bancos y que están sujetas al encaje bancario son las operaciones pasivas, ¿verdad? Recordemos que las operaciones pasivas se recuerdan de nuestra primera unidad cuando íbamos viendo todo esto del banco, iniciando a ver todo esto del banco, pues veíamos precisamente lo que eran operaciones activas, pasivas, contingentes, que más a la orden. Y bueno, habían varias, eran 5 actividades que estábamos viendo al principio y que incluso ustedes pasaron a exponer y bueno, se dio una actividad bien bonita ahí. Entonces, chicos, pues de entradita, las operaciones pasivas, que son las obligaciones depositarias en su mayoría, pues serían las que están sujetas. Pero también, además de esas obligaciones depositarias, pues otras operaciones pasivas también. Cuando hablamos de operaciones pasivas, pues son obligaciones que están pendientes de cumplimiento para el banco, ¿verdad? Se le hace realce a los depósitos, pero también debemos de considerar que existe, por ejemplo, la 305-101, ¿verdad? 305-101, que es obligación, emisión de documentos y órdenes de pago, ¿verdad? Entonces, aquí, pues prácticamente no estamos hablando precisamente de lo que serían depósitos. Aquí hablamos, por ejemplo, de lo que sería cheque de caja, por ejemplo, 305.101.01, o bien podemos hablar de la 305.102, que son cuentas por pagar, en la 305.102.06, que son retenciones, .0601, que es el ISR, ¿sí? Todo esto, pues, ya lo saben y ya lo han manejado. Entonces, otras operaciones pasivas, pues, también deben de considerarse dentro del encaje bancario. Operaciones contingentes, que son aquellas operaciones donde, como bien lo decimos, el banco ni fu ni fa, ¿verdad? Las operaciones contingentes, el banco simplemente sirve como intermediario, ¿verdad? Creo que Karina tuvo a bien de exponer este tema en la primera sección del curso, en el primer bimestre, ¿verdad? Servicios que preste el banco también, otros servicios que recuerden que el servicio de intermediario también o de fiduciario, pues también debería de considerarse acá. Operaciones derivadas de fideicomisos también, los fideicomisos como parte de la administración de un fondo, ¿verdad? O del manejo de un fondo o de una liquidez. Entonces, los fideicomisos súper importantes. O en la que el banco participe como fiduciario, ¿verdad? Precisamente hace un momento les mencionaba de servicios que presta el banco como servicios de cambio de moneda nacional por extranjera o viceversa, y también les decía donde se trabaje como fiduciario, y aquí también está, ¿verdad? Entonces, vamos a ir definiendo ahí, vamos a ver como un subtítulo, vamos a colocar esto de encaje bancario en moneda extranjera. En este caso, los bancos deben de constituir un encaje bancario por separado. Eso quiere decir que vamos a tener un encaje en moneda nacional y vamos a tener otro encaje en moneda extranjera, ¿sí? Entonces, en el Banco de Guatemala y en cuenta de dólares de los Estados Unidos de América. Así se tiene que constituir la cuenta de depósito en el Banco de Guatemala, como una cuenta en dólares de los Estados Unidos de América en su mayoría, ¿sí? ¿Qué pasa con las otras monedas o las otras divisas? En ocasiones hay un tipo de conversión hacia el dólar estadounidense, ¿sí? Entonces, ojo ahí con eso. No girable con cheque. Miren lo importante aquí, no girable con cheque. El manejo, perdón, se hará mediante transferencia electrónica de fondos, ¿ya? Muy bien, o sea, el manejo acá no va a ser ni por medio del cheque ni que se lleve la cantidad de depósito, sino que va a ser transferencia electrónica, ¿sí? Por favor. Muy bien, entonces háganme favor, chicas, de subrayar aquí las partes importantes. Vamos a ir viendo acá. Idea principal, por favor, vamos a pedirle a Cintia que nos pueda decir qué subrayamos acá. ¿Qué considera usted que subrayamos, que podríamos subrayar aquí en donde dice encaje bancario en moneda extranjera? ¿Cuál sería esa idea principal? A ver si está por ahí Cintia.
A ver, Cintia nos puede apoyar para ver qué subrayamos. Muy bien. Nos dice por acá transferencias electrónicas de fondos. Muy bien. Vamos a subrayar eso. El manejo, que eso es del manejo, ¿no? El manejo se hará mediante transferencia electrónica. Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Una idea más, Marisol, que podamos subrayar acá? A ver si Marisol está por ahí, que nos pueda ayudar con una idea más con respecto a este apartado del encaje bancario en moneda extranjera. Cintia nos decía que el manejo se va a hacer mediante transferencia electrónica, ¿verdad? ¿Habrá otra idea más por ahí que podamos subrayar, Marisol? Deberán constituir un encaje bancario, dicen por acá. Bien, vamos acá. ¿Sí? El encaje deberá constituirse en moneda extranjera, ¿sí? En el Banco de Guatemala, en una cuenta de dólares de los Estados Unidos de América. Muy bien, ahí está, excelente. Deberá constituirse en moneda extranjera, ¿verdad? Ya sabemos que en el Banco de Guatemala, ¿verdad? Ahora ya sabemos también que va a ser con base en dólares estadounidenses, ¿verdad? Que no deben de girarse con cheques y el manejo se va a hacer por transferencias. Muchas gracias, señorita, ¿sí? Les agradezco bastante ahí. En el Banco de Guatemala, muy bien, en el Banco de Guatemala. Deberá constituirse en moneda extranjera en el Banco de Guatemala. Muy bien, gracias, Marisol. Bueno, entonces acá yo creo que ya hemos terminado. Voy a borrar mis dibujos y así podemos seguir avanzando, ¿sí? Se nos está yendo el periodo rapidísimo, entonces vamos rápidamente acá. Voy a borrar mis dibujos, chicas, y seguimos, por favor. Muy bien. Vamos entonces acá. Verifiquemos aquí, chicas, cuál sería el siguiente tema. A ver, según la agenda, a ver si alguien me pudiera decir cuál es el siguiente título que pudiéramos tener. Ya terminamos de hablar del encaje bancario como tal, ¿verdad? Hablamos del artículo 43 e incluso dimos unos parámetros de qué sería qué operaciones son las que debe incluir el encaje bancario. Y sí, exactamente como lo menciona Briseida acá, funciones del encaje bancario. Excelente. Ahí está. Funciones del encaje bancario. Por favor, como título. Funciones del encaje bancario. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver en este momento, pues, dos funciones del encaje bancario, ¿verdad? Dos funciones como quien dice generales. Con la lectura del decreto 16-2002, que es la ley orgánica del Banco de Guatemala, y sobre todo del artículo 43 en adelante que nos habla del encaje bancario, podemos visualizar más funciones, pero como funciones generales, ¿verdad? Vamos a mencionar estas dos nada más. La primera función del encaje bancario que ustedes a estas alturas ya saben que es un porcentaje sobre la totalidad de depósitos recibidos diariamente, tanto en moneda nacional como extranjera, y que se debe de depositar en el Banco de Guatemala en calidad de depósito de inmediata exigibilidad, pues entonces deben de saber que este encaje, que este porcentaje, lo que hace es garantizar en alguna medida a los cuentavientes sobre la devolución de sus depósitos, o sea, resguardo de liquidez. No sé si ustedes se recuerdan que desde el inicio, cuando estuvimos viendo la agenda, yo les hablaba de la liquidez, hasta les hablaba de un problema de liquidez que tuvo un banco aquí en Guatemala. No sé si ustedes quizá escucharon o tal vez estaban muy pequeños, pero pueden consultar en casa. Quizá algún familiar pues sufrió
un tanto de pérdida acá de liquidez con algún depósito que tenía en el Banco del Café, en Bancafé, ¿sí? Hace algunos años. Y es que el problema con Bancafé fue precisamente el encaje bancario. O sea, fueron varios problemas, pero la gotona o el chorro que derramó el vaso fue el encaje bancario. El mal cálculo que se le dio al encaje bancario. ¿Por qué? Porque entonces, al no aplicar correctamente ese porcentaje sobre los depósitos diarios, el banco descuidó el garantizarle a los cuentavientes la devolución de su dinero, ¿sí? Entonces, profe, ¿y qué pasó ahí? ¿Perdieron todo el dinero? No. ¿Por qué? Pero tampoco recuperaron todo. Y ya vamos a ir hablando aquí de esto, ¿sí? Con base legal para saber qué pasa en estos casos, ¿verdad? Pero entonces, como como primera función y la función principal está garantizar en alguna medida a todos los cuentavientes que sí se les va a devolver su dinero, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, como les digo, es resguardar ese activo, es resguardar ese bien más preciado para los bancos, que es el dinero depositado por cada cuentaviente en un acto de confianza, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente función, que la siguiente función sería como fondo base para el sistema de compensación de cheques. Buenísimo. Esta segunda función está buenísima porque desde un inicio, cuando empezamos a ver el tema de transacciones cotidianas de los bancos en una segunda unidad que ya repasamos incluso en el área de temarios de práctica supervisada para este tercer laboratorio, y que sin lugar a duda va a venir este tema de las transacciones cotidianas, nosotros hablamos de una cuenta que es la 105-101. A ver, alguien que me explique cuál es la cuenta 105-101. Miren qué bonita la clase, porque hoy en la clase no trabajamos nomenclatura. Sin embargo, nosotros pues ya sabemos el manejo de la NOME. 105-101. A ver si alguien se recuerda por ahí de cuál es la 105-101. Pueden ver la nomenclatura, no hay problema. Igual no los estoy viendo. Entonces pueden ver la NOME. 105-101, que es la cuenta que utilizamos cuando nos dicen se recibieron cheques de otros bancos o nos pagó con un cheque somos el Banco Emperatriz, por ejemplo, y nos pagó con el cheque del Banco El Rey, por ejemplo. 105-101. A ver, ninguno. Me queda menos de un minuto, así que a ver si me dan respuesta ahorita, chicos. 105-101. Uy, 105-101, activos extraordinarios. A ver, 101-105. Me asustaron ustedes. O yo tengo dislexia. Perdón. 101-105. Ahí está, gracias, Vi. Perdón. Crucé cables, o más bien dicho, codificaciones. 105, 101, 105.